subjetiva o sistémica. El doctor Masson es psiquiatra y psicoanalista clínico en el Departamento de Consulta para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Bruselas, del cual fue responsable durante 19 años. Es profesor en la Facultad de Criminología de la Universidad Católica de Lovaina y en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Namur. Y pues básicamente sus trabajos, sus publicaciones, su trabajo doctoral se centran pues en el tema acontecimiento adolescente, los vínculos entre la clínica y la creación, en particular la poesía, así como las apuestas del paso al acto y la pericia psiquiátrica. Así que pues doy el paso al doctor Antoine Masson. Bonjour, donc merci. Je vais rester ici, comme ça je ferai avancer moi-même le PowerPoint. Alors le titre de mon intervention, ça va, vous entendez? Donc le titre de mon intervention, c'est Figures et masques de la violence adolescente, subjective ou systémique. Alors je ne vais pas vraiment suivre mon titre en fait. Je vais parler de certaines choses, entre autres des adolescents, mais je vais aussi faire un petit peu l'adolescent provoquant, mais ce n'est pas ma faute parce que je fais référence à un philosophe, Slavoj Žižek, qui est une provocation incarnée. Alors je vais commencer par 3 petites expressions. Hein. La violence, un drôle de mot. Parce qu'en l'entendant dans ce colloque, on semble oublier quand même que la violence, c'est d'abord la force de vie, la puissance, le dynamisme, etc. Si vous avez déjà vécu des amours violentes, vous savez quand même que ça vous transporte je ne sais pas où, si vous avez été dans un parc d'attractions, et c'est peut-être un symptôme de notre époque que dès que l'on parle de violence, c'est nécessairement péjoratif ou pathologique. La deuxième maxime, je ne sais pas si ça se dit en Équateur, mais ça se disait en Belgique du temps de ma jeunesse, c'est le premier qui le dit qu'il l'est. Voilà. Donc si vous traitez quelqu'un de violent, c'est très violent. La troisième maxime, c'est qu'aujourd'hui, les adolescents, en tout cas dans mon pays, pour dire qu'on les insulte, ils disent « tu me traites », mais ils ne disent pas de moi. Être traité, ça suffit. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en Équateur aussi. Voilà, alors, l'expérience un petit peu qui est la source de mon propos, c'est celle-ci. C'est que la violence qui est agie par les adolescents, mais pas seulement, se révèle très souvent une défense ou un dégagement d'une plus grande violence qu'ils ressentent à l'intérieur. Soit du monde, soit de leur puberté, soit de la nécessité de rentrer dans ce monde merdique dont ils n'en ont rien à foutre, pour le dire de manière un peu violente. Alors, se limiter à normaliser ce comportement peut alors consister à éteindre les flammes de l'affirmation en accentuant le brasier secret. Et aucun pompier ne fait ça, en quelque sorte. Alors, tout ce cercle vicieux de la violence dont les sources ne se laissent pas saisir. Et je propose donc de m'instruire d'un livre de Slavoj Žižek pour en tirer quelques éléments d'orientation. Alors, vous avez certainement tous, j'espère, sinon vous n'êtes pas attentifs au monde et à votre vécu, fait l'expérience que la plus sourde et silencieuse violence vient entraver quelque chose, votre possibilité d'être quelqu'un. Voilà. Ils me prennent l'air, ils m'empêchent d'exister, etc. Et le comportement violent d'affirmation irréductible, depuis la colère de l'enfant, quand il a l'impression qu'on le prive de partout, les provocations, l'agressivité, le vol de l'adolescent, toujours présent, plus ou moins, chez les enfants adoptés, puisqu'on leur a pris ce qui était le plus cher. Jusqu'au crime par dégagement pour sortir de la toile d'araignée. Alors, j'ai l'impression que c'est probablement, enfin, c'est en tout cas mon cas, cette expérience qui peut-être détermine notre vocation, d'ouvrir l'avenir positif à partir de ces actes de violence qui apparaissent négatifs. Et c'est peut-être là
faire référence à quelque chose qu'on a entendu lundi matin, c'est là que cuisent les pommes de terre. Peut-être bien plus que dans le confinement, de la normalisation étatique, dans la réduction oscillante, dans les discours humiliants, dans l'absence de participation et d'éducation. Donc notre enjeu, c'est d'être là où cuisent les pommes de terre, sans se renvoyer la patate chaude. Je ne sais pas si ça se dit, chez vous en Équateur aussi, et sans non plus laisser brûler les pommes de terre. C'est tout un art, quand même. Alors, pour chercher un petit peu où est la violence, ma méthode est un petit peu celle de Paul-Laurent Assoun, dans un texte de 2004, qui dit que la recherche en psychanalyse, c'est mettre le cap sur un improgrammable objet, et où c'est la rencontre du réel qui, chaque fois, nous dévie de la trajectoire pour trouver quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si à l'altitude, j'ai plus beaucoup de souffle. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est donc de se confronter à ce réel, de trouver et de tenir une clé pour ouvrir la pluralité, plutôt que de se refermer sur la certitude d'une définition. Alors, c'est Albert Camus qui disait quand même que mal nommer les choses est meurtrier, quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc bien nommer la violence et ses différentes... ces tenants et ces aboutissants, c'est déjà le traitement. Donc moi, je suis quand même partisan pour la clinique de l'adolescence de se décaler un peu du schéma classique. Un bon diagnostic, un bon protocole mis en œuvre arrive à un bon résultat. Le diagnostic est déjà le traitement, puisque l'adolescent rencontre là comment on le traite. Alors, je vais partir de Slavoj Žižek et je vous présente ici les 6 points dont je ne sais pas le nombre que je pourrais déployer véritablement. Donc, je vous les présente d'abord pour être sûr que vous les ayez au moins à l'esprit. Alors, le premier point de Slavoj Žižek, c'est que dès que l'on parle de violence, il y a un triumvirat de la violence. On va découvrir lequel. Le deuxième point, c'est que la violence résiste nécessairement à toute définition, puisque sa racine est quand même la puissance vitale, fondamentale, que l'on ne peut pas saisir, sinon on retourne à sa source et on s'anéantit. Le troisième point, c'est que la violence la plus grande est invisible. Le quatrième point, c'est qu'il ne faut pas choisir unilatéralement où se trouve la violence, et il faut plutôt ouvrir l'espace vacant pour l'éducation. Alors ça, c'est très important dans la clinique avec les adolescents, parce que quand vous rencontrez un adolescent qui a donné des coups de pied à sa mère, et une mère dont vous êtes vraiment content que la consultation se termine après 45 minutes. Et un père dont vous trouvez quand même qu'il la ramène un peu trop, avec une autorité factice qui n'a même pas d'effet sur sa femme. Si vous devez choisir qui est violent parmi les trois, eh bien, il ne faut pas choisir. Il faut voir comment refaire une sauce un peu moins impossible entre ces trois-là. Le cinquième point, c'est que la fascination par la violence visible joue le jeu de la violence invisible. Ça s'appelle être ébloui, qui est une manière d'aveugler. Et le sixième point, c'est que seule la poésie peut aborder la violence. Parce que la violence brise la prose, empêche le récit continu et nécessairement doit être abordé de manière fragmentaire. Alors, je vais vous parler un peu de Slavoj Žižek. C'est un pop philosophe slovène qui tisse sa pensée entre Marx, Hegel, Lacan,
en résonance avec la politique des arts et la philosophie. C'est un provocateur qui écrit en truffant ses écrits de vieilles histoires et de blagues, avec de nombreux retournements, et en prenant toujours les philosophes par derrière, par retournement. Mais il tient le cap sur l'un ou l'autre axiome pour, dit-il, apprendre, apprendre, apprendre. Alors c'est une référence décalée pour explorer de quoi violence peut être le nom, qui, quoi, où, et les pièges de la violence visible qui fascine pour aveugler. Alors ça, c'est le livre original en anglais et le livre en espagnol. Donc cette couverture met en évidence la violence subjective. Ça, c'est le livre français qui met en évidence la violence systémique de manière beaucoup plus sobre. Donc la violence n'est pas un accident de nos systèmes, elle en est la fondation. Et la plus belle couverture, c'est quand même la couverture portugaise, parce que là, vous voyez que la violence peut se cacher derrière les petits enveloppes, comme on dit que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, et que la violence agit n'est peut-être pas sans promesse d'émancipation dans les révolutions. Alors, voilà l'axiome du triumvirat selon Zizek. Ce n'est pas la Sainte Trinité, mais c'est un triumvirat. C'est le point de départ et peut-être même l'axiome de ce livre. La violence subjective n'est que la partie la plus visible d'un triumvirat qui comprend également deux types objectifs de violence. Premièrement, il y a la violence symbolique incarnée dans le langage et dans ses formes, dans ce que Heidegger appellerait notre maison de l'être et Lacan le par-l'être. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle la violence systémique qui consiste en les conséquences souvent catastrophiques du fonctionnement régulier de nos systèmes économiques et politiques. Alors, ce mot violent quand même, qui m'a un peu interpellé, parce que si on voit l'étymologie, violent, l'adjectif, ça veut dire la force en action, ça veut dire les forces physiques, les ressources pour exercer la vie. Dans l'Antiquité, c'est la dynamique, la vigueur, la puissance. C'est aussi la vertu, la valeur, l'abondance, l'essence ou le caractère essentiel d'une chose ou d'une personne. Et c'est enfin le substantif, avec les radicaux grecs, c'est via, vita, qui correspond à la vie, le vital, le naturel chez l'être humain. Alors, je vous propose un peu cette hypothèse. C'est que les manifestations de violence seraient toujours des tentatives forcées, exercées par une vie contre une autre vie. Plutôt que de voir ça uniquement du côté de la pulsion de mort. Que la source est la violence fondamentale, la vie du fondement qui ne peut pas se laisser étouffer. Et finalement, pour reprendre une discussion que nous avons eue lundi, peut-être que le suicide est le paradigme d'une manifestation de la vie contre elle-même. Un acte, et donc une affirmation visant à anéantir une forme de vie insupportable. Et la tentative de suicide serait un acte désespéré de dégager une vie de ses entraves. Voilà. Alors, là, j'aurais pu vous parler comment cette violence naturelle est dénaturée chez l'être humain. Parce que l'être humain, selon Frank Tinland explique vraiment bien ça, si nous sommes humains, c'est parce que nous avons fabriqué des signes, des règles et des outils. Mais ces signes, ces règles et ces outils ont pris leur indépendance et se sont autonomisés. Et on doit finalement ensuite réexister à travers ces signes, ces règles et des outils. Et donc la violence fondamentale, qui est l'héritage biologique, infiltre, qu'on le veuille ou non, nos constructions culturelles que sont le droit, la politique, etc. Et donc, cette violence, elle vient être dans ces systèmes objectivés dans lesquels on doit se retrouver. Alors, je pourrais vous parler de, finalement, ce nom
Lacan a donné à cet héritage de la vie naturelle à partir qui se réinvestit de manière toujours à travers ces signes, ces règles, ces outils pour constituer notre corps, pour constituer notre langage, pour constituer notre plaisir de parler, pour constituer toutes sortes de choses que Lacan appelait la jouissance. Et donc cette jouissance qui infiltre le langage, c'est la jouissance symbolique, qui infiltre la politique, c'est la violence systémique. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, je vais quand même vous raconter la petite blague. Donc Slavoj Žižek, pour expliquer que la violence la plus grande passe toujours inaperçue, il raconte la blague du voleur de brouettes. Alors, le voleur de brouettes, c'est l'ouvrier que l'on fouille tous les jours à la sortie d'usine et on ne trouve jamais rien qu'il a volé dans sa brouette. Mais finalement, c'est les brouettes qu'il vole. Je vais en rester là, mais je peux vous transmettre éventuellement le PowerPoint parce que la manière d'aborder la violence en l'inscrivant dans quelque chose de la structure du poème par fragment vient contredire en fait Adorno qui disait qu'après Auschwitz, toute poésie était impossible, et Slavoj Žižek dit non, c'est la prose qui est impossible. La poésie est un devoir de rassembler les morceaux dispersés par la violence pour reconstituer quelque chose. Donc, et c'est ce que le grand poète Paul Celan a fait, ou a tenté de faire jusqu'à épuisement. Et voilà, je suis plutôt du côté de Celan que du côté d'Adorno. Bueno, pues muchísimas gracias a Antoine Masson por esta tan bonita presentación que nos ha hecho. A continuación, pues, por favor les presento al doctor Jorge Cruz, el cual nos presentará la comunicación y sus dificultades frente a la situación sintética de la digitalidad. El doctor Cruz es doctor en comunicación e información contemporánea. Tiene también un Master of Science en Research in Digital Media and Culture. Es investigador de medios y cultura digital, comunicador, apasionado por las nuevas tecnologías, redes sociales, su uso y su alcance en esferas académicas, profesionales y organizacionales. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, sí, en efecto soy comunicador, lo que me pone en una situación particularmente interesante porque pues, creo que soy lo más alejado de la psicología que van a escuchar en estos días, lo que puede resultar interesante y también extraño. De hecho, yo cuando entré a la universidad, yo estudié en la Universidad Católica, tú enlistas cuáles son las dos carreras que puedes seguir. Y la primera que puse fue comunicación y la segunda que puse fue psicología. Resulta que si no entraba a comunicación hubiese entendido bastante más este coloquio de lo que estoy entendiéndolo ahora. Así que siempre me agrada muchísimo estar cerca de gente de psicología para poder trabajar. De hecho, con Verónica, con Emilio hemos hecho algunos trabajos. Lo que les quiero plantear a partir de la presentación que traigo hoy es, pues, primero darnos cuenta de que la mayoría de nosotros no está en este momento de manera presente. Muchos de ustedes están tomando fotos, revisando su teléfono celular y, por supuesto, escuchando esta conferencia en otro idioma y están transformando la realidad de alguna manera en la que están pues consumiendo este espacio. No sé si creo que yo puedo. Si no puedo manejarlo, si lo puedes avanzar, te agradezco un montón. Y como no sé francés, me siento tentado a escucharme a mí mismo en la traducción a ver cómo suena en francés. Me había subtitulado y interpretado, así que debe ser interesante. Hice una presentación bastante más gráfica para poder explicar mi punto. Y quisiera llevarles a ustedes a esta imagen en donde estos 4 miembros de una misma familia pues conviven, pero en ese momento no están coexistiendo. Yo diría, por cómo tienen sus teléfonos, que los niños están viendo un video o están jugando, que puede que los padres estén viendo alguna
receta, listado, noticia, por cómo está a la disposición de sus teléfonos. Y ustedes dirán, pues están juntos pero no están. Hay unas ventanas que hacen que la convivencia no sea completa y no sea real. Sí, pues seguimos, por favor. Yo les llevo muchos años más atrás. Esas personas tampoco estaban viéndose las unas a las otras. Estaban observando un objeto. Mi mamá decía que cuando llegó la primera televisión a su pueblo, se juntaron en una casa para ver el alunizaje. Me recordaba muchísimo cuando yo veía esa imagen, porque si ustedes pueden observarla, yo la tengo acá en el teléfono. De hecho, no los veo a ustedes, veo el teléfono, dándole más fuerza a lo que les digo. Quiere decir que todos estamos siempre mirando, llevando nuestra mirada a estas pantallas que se aproximan, ¿no es cierto?, que nos dan esta ventana hacia afuera. Antes, pues teníamos, no pantallas, pero nos juntábamos a escuchar radionovelas. Yo asumo que la radionovela, debe ser maravilloso escuchar una radionovela en francés, pero acá teníamos radionovelas que sus papás y quizás sus abuelos les contaban. Sí, mi mamá, mi papá, mi abuelo escuchaban Calimán, Porfirio Cadena, y hasta ahí me acuerdo de los nombres. Hay la famosa, no sé si ustedes lo conocen, la gente que nos visita, esto que sucedió en Nueva York con La Guerra de los Mundos de George Orwell, se repitió acá. Una radio en Quito fue quemada porque la gente no entendía que estaban siendo partícipes de una experiencia ficticia. Entonces, claro, nos transportábamos. Quiero llevarles un poco más atrás. Y si en esta imagen, mientras, entiendo, puede ser Londres o puede ser alguna ciudad de ese tipo, la gente esperaba carruaje, un bus. Si nosotros pudiésemos utilizar Photoshop y quitarles a todos los periódicos y ponerles un iPad, una tablet, un teléfono, y en lugar de ese carruaje poner un metro, un bus o lo que fuese, estaríamos hablando de una situación similar a la primera. No hay un cambio tan drástico. Los medios de comunicación nos han llevado siempre a poder enfocarnos en ellos para buscar estos nuevos espacios, estas nuevas salidas. Nosotros en el Observatorio de Comunicación de la PUCE estamos trabajando en algunas líneas de investigación, pero una particularmente que estamos trabajando con la gente de AUSJAL, de la Asociación de Universidades Jesuitas en Latinoamérica, es entender cómo es que los adolescentes y los jóvenes están entendiendo la manera en la que el mundo les habla o cómo se comunican con el mundo. Para eso hay algunas variables que estamos poniendo en consideración, que es primero entender cómo entendemos las generaciones. La idea de generación nos viene, por supuesto, de textos y de comprensiones normalmente estadounidenses o europeas, porque la generación X o los baby boomers o los millennials, centennials, pues regularmente son determinados a partir de ciertos hitos tecnológicos e históricos. No siempre puede entenderse la generación de la misma manera en Estados Unidos como en Ecuador, porque la tecnología no llegaba igual, porque los hitos son distintos, porque seguramente en otros espacios del mundo el millennial no es el mismo millennial que en Francia, que en España, que en Australia o que en Chile. Y esa es una de las líneas que estamos definiendo con la gente de AUSJAL. Vamos, por favor. Quiero traerles unas cuantas reflexiones en el mundo en el que estamos viviendo. Y mientras yo hablo, quiero reiterarles que se pongan a pensar qué es lo último que hicieron con el teléfono celular. Esto probablemente lo están haciendo ahora, ahí atrás, mientras me ven si ya dejaron de utilizar el celular atrás. Y lo que haces es pues, transportarte a otro lugar, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar en contacto con las personas que nos están viendo, ¿dónde está la cámara? Ahí, ustedes que nos están viendo en Bélgica, pues no necesitamos estar allá. El tiempo se acorta y el espacio se encoge, dice Robert Hassan. Estamos en una sociedad de información basada en esas dos variables. Y a partir de eso podemos encontrar un beneficio o un maleficio. Quiere decir que nosotros podemos estar en dos lugares a la vez. Dice, gracias, Richard, en un maravilloso libro que se llama New Tech, New Ties,
que en efecto nosotros estamos creando nuevos lazos y perdiendo otros. Que cuando yo contesto el teléfono y es mi mamá para contarme algo o uno de mis hijos para contarme algo, yo interrumpo mi conversación con ustedes y rompo ese lazo, pero empiezo a crear nuevos. Nunca habíamos estado más cerca de las personas digitalmente. Ahora nosotros, si se ponen a pensar, dejamos de llamar a lugares y empezamos a llamar a personas. Cuando yo era pequeño y llamaba a mi mamá, tenía que llamar a su lugar de trabajo y alguien me la pasaba. Y yo sabía que si no estaba y no me contestaba, pues eso es lo que sucedía. Ahora sé que si yo llamo a mi esposa y no me contesta, quizá no me quiere contestar porque le estoy llamando a ella directamente, no estoy llamando a un lugar. Pero espero que siempre me conteste, por supuesto. Pero empiezo a yo llamar a las personas. Vamos adelante, por favor. Hay una lectura muy interesante, sobre todo en el Reino Unido, una relectura de Erving Goffman, ¿sí? Sobre qué es lo que pasa con esta presentación de uno mismo, el self, del que hablaba Erving Goffman, y cómo nosotros estamos bifurcando estas presentaciones que tenemos constantemente y cómo terminamos creando distintas realidades. Porque ustedes tendrán una foto distinta en su Instagram a la que tienen en LinkedIn, a la que tienen en Facebook, porque están empezando a presentarse de manera distinta. Yo les invito a hacer ese análisis propio de cómo yo me presento ante otros en las diferentes redes sociales. Es probable que el Avero tenga su foto en LinkedIn, si tiene cuenta en LinkedIn. Vi hace nada en Twitter que tienes una pintura, ¿verdad? Entonces, es precisamente entender cómo es que nos estamos presentando, cuál es esa bifurcación no llamaría personalidades, pero sí cómo estamos nosotros construyendo esas otras versiones nuestras. Y finalmente a donde quería llegar con esta disertación es el trabajo de Karina Nor-Cetina. Cuando habla de la situación sintética, ella hace una investigación bien interesante sobre lo que significa que nosotros trabajemos a partir de conexiones electrónicas. Ella relata 3 ejemplos. El primero, un cirujano que opera desde Nueva York, lo hace en Los Ángeles a través de la tecnología, ¿sí? Otro es un operador de drones, no de los divertidos, sino de los drones de ataque, ¿sí? Y tercero, un operador bursátil que tiene que convivir con montones de pantallas. En los 3 casos, ella pues dice que son eficientes y logran su cometido. Sin embargo, habla de que la situación sintética no les permite tomar decisiones como si estuviesen en la situación, porque el operador de dron solo logra mirar lo que sucede, logra pilotar el dron, pero no escucha gritos, no escucha las repercusiones de lo que significa lanzar el misil, porque el médico quizá de manera positiva, muchas gracias, de manera positiva puede enfocarse en la operación, pero no tiene toda la posibilidad de monitorizar el resto de elementos que están en la sala de operaciones, y porque el controlador bursátil simplemente está viendo números y no está dándose cuenta de cuáles son estas distintas interrelaciones que pueden existir en una sala de trabajo. Lo que propone y lo que nosotros estamos intentando también descifrar, y agradezco mucho que Ares me dé esta oportunidad porque de alguna manera lo hablábamos, es quizá empezar a poner varias piedras sobre ese tipo de investigaciones, es entender qué es lo que sucede en todas las generaciones. Yo quería hablar particularmente de los más jóvenes y sobre todo plantearme algunas de estas preguntas. ¿Qué significa para ellos estar en nuestras clases? ¿Qué significa estar en nuestras reuniones? ¿Qué significa estar en una cena familiar si tienen su mirada en el teléfono? ¿Qué parte de esta situación sintética ellos están viviendo, por ejemplo, durante los 2 años que estuvimos en pandemia? ¿O qué parte las siguen ellos replicando? Emilio me contaba que pues, el trabajo en el CPA, de trabajo con las personas a partir de la pandemia, se disparó en los últimos meses en función de que volvimos a la presencialidad. La presencialidad nos trajo, de alguna manera, a la luz, me parece a mí, algunos de estos inconvenientes. Lo dificultoso de volver a mirarnos a la cara, a no poder escudarnos en que la cámara no funciona, en que si prendo la cámara se cae mi conexión, en que mi micrófono no puede activarse, y tener que respondernos cara a cara, ¿sí? Muchas relaciones amorosas incluso tuvieron que replantearse en función de volver al cara a cara.
creo que es un ejercicio interesante, es una línea de trabajo que estamos explorando. Me parece que el contenido digital, como aparece en la diapositiva, tiene un punto de partida borroso precisamente porque si solo puedo mirar y escuchar y los otros sentidos no lo complementan, estoy frente a una situación que va a resultar extraña y que no me va a dar toda la información completa. Hay algunos retos, con eso quiero finalizar, que tienen que ver con lo que hacemos los comunicadores y cómo podemos luego enfocarnos en estas otras disciplinas, que es filtrar información y buscar mejores filtros. ¿Y qué significa este filtrado de información? Quiere decir despojarnos de estos otros sentidos que podemos nosotros pues, disfrutar cuando tenemos una relación personal, o quiere decir estas otras posibilidades de generación de contenido. Invertir en educación mediática, esto porque normalmente no le enseñamos a nadie a ver la tele, a escuchar la radio, a leer el periódico o a usar internet, simplemente los arrojamos frente a los medios y estas repercusiones no se verifican, no se reflexionan suficiente. Entender el prosumo, es decir, al consumo y a la producción de contenido como una opción narrativa y no solo comercial, es decir, los chicos ahora están metidos en Facebook, metidos en TikTok y muchas veces el punto de salida es comercial, pero sería interesante ver cómo podemos empezar a conversar entre nosotros y complementar estas experiencias con estas nuevas narrativas. Y algo quizá más filosófico, que es pensar en reinventar el uso del tiempo libre. Los medios de comunicación existen porque hay un tiempo libre que nosotros les otorgamos, y antes era muy particular porque yo veía el noticiero a las 8 y ese era el tiempo que yo le dedicaba. Ahora yo me despierto, ahora y seguramente varios de nosotros, veo que correos llegaron, veo que me dijeron en tal red social y empiezo a vivir consumido en función de que mi tiempo libre ha sido entregado. Reflexiones que espero podamos en algún momento profundizar. Gracias, Ares, por invitarme. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, Jorge. A continuación, pues tenemos a nuestro último expositor, el psicólogo clínico Tanguy Defoe, con la presentación Efracciones violentas, cómo movilizar los cuerpos, la danza como mediación colectiva. Tanguy es psicólogo clínico y psicoterapeuta en el Departamento de Adolescentes y Jóvenes del Centro Chapelle-Auchan en Bruselas. Es miembro de Cuestionamiento Psicoanalítico, practica el psicoanálisis de manera privada. Como formador, participa en particular en los talleres de formación en la animación de expresión creativa que ofrecen los ateliers de Ansu y en la formación en prácticas en el ámbito de la adolescencia y juventud en el Centro Chapelle-Auchan. Bienvenido, Tanguy. Gracias. Primero, quiero agradecer a cada persona con quien tuve la oportunidad de hablar desde mi llegada en Quito el viernes pasado. Me dieron más que tantas ideas que no entré en 15 minutos y hicieron que mi presentación no está por concluirse. Me alegra y les agradezco por esta dulce violencia. Segundo, quiero compartir que en esos intercambios muchas personas me confiaron cosas a propósito de su cuerpo, cosas tocando al dolor, a enfermedades todavía vigentes o que pasaron pero que les afectan todavía. Me extraño que esas dimensiones dolorosas del cuerpo vinieron tan fácilmente en los intercambios. Dicen algo del lugar del cuerpo. Tercero, quiero hablar de danza. Quiero hablar de danza de la danza como ha evolucionado a lo largo de la historia de la danza. Quiero hablar de cómo algunos bailarines contemporáneos han cambiado el lugar del cuerpo, el lugar de la mirada y la relación al movimiento. Quiero hablar de danza tanto como una mediación para atravesar allanamientos violentos, que como una mediación para pensar la violencia. Quiero
Quiero decir como el lugar del cuerpo está pensado por las danzas contemporáneas y por una de ellas en particular, viniendo del Japón en los años 50, el Buto. Cuarto, quisiera apoyarme sobre esta experiencia para articular la situación particular del cuerpo adolescente y cómo se sitúa entre un conjunto de pulsiones que aprenden a organizarse, una familia que trata de orientar los movimientos y una sociedad consumista que excita el primero y culpa a los segundos. Quinto, me gustaría presentar la posibilidad de dispositivos de trabajo tanto con adolescentes y con profesionales que invitan a elaborar los allanamientos violentos que han sufrido, sin darse cuenta la mayoría del tiempo, al estar trabajando con adolescentes y jóvenes, sobre todo cuando ellos han también sufrido allanamientos violentos. Pero para empezar, quiero dar la palabra a los bailarines. Si puede lanzar el video. Comment on gère la violence? Alors, comment gérer la violence? C'est terrible. Je trouve la question de la masse et comment vivre ensemble et comment... Est-ce que c'est possible? J'ai beaucoup de rage en moi. Pour moi, cette rage, c'est comme un petit animal qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que c'est lui qui motive. C'est vraiment ce qui m'aide à vouloir conquérir le monde. Je crois qu'il faut beaucoup d'amour entre nous pour pouvoir le faire autant de temps et de façon aussi violente. C'est comme un miroir de ce qu'on vit aujourd'hui. De connectiviteit neemt af, zowel op sociaal vlak als op politiek vlak, maar ook op economisch vlak. Est-ce que la politique existe encore pour le peuple? Le but du jeu, il n'est pas de faire changer le monde parce que tout seul on ne peut pas, mais le but du jeu est d'avoir suffisamment de rage pour pouvoir et vouloir changer soi-même. Every second somebody is killing somebody else. Ahí, sí. Bueno, eso es un tráiler de un video, de un documental que acabó de salir en Bélgica, donde tenemos la suerte de tener algunos recursos a nivel de la danza contemporánea, que está muy interesante, muy fuerte. Así que no he visto el documental, pero me parecía ya muy hablante de compartir eso con ustedes. Cuatro elementos están subrayados en esta presentación del documental. La cuestión del vivir juntos y de la masa, la rabia que motiva, pone en movimiento para conquistar el mundo, el amor necesario para tener tantas violencia a tan largo plazo y lo que llaman la conectividad que está bajando entre nosotros y cuestiona el rol de la política. Bueno, para empezar, una palabra sobre una manera, la manera de entender, bueno, el título que se ha dicho esta mañana es effracciones, que es una palabra francesa, pero parece que no existe en español, así que encontré la palabra allanamiento. Entonces el título de la ponencia es allanamientos violentos. El allanamiento es una entrada no deseada en un lugar previamente cerrado.
se vuelve violento cuando se forza una apertura para entrar en lugar de utilizar el ingenio, por ejemplo. El allanamiento es seguido por una invasión en una privacidad. Es molestoso. El privado que se encuentre así invadido tiende a defenderse, y eso a menudo antes de tratar de entender lo que está pasando. Pues cuando un límite está así transgredida, el pensamiento no tiene tiempo, hay que actuar. Es lo que hace el adolescente. El bailarín de Buto es como un adolescente que logró hacer de sus allanamientos continuos una fuente para formas expresivas y artísticas. El bailarín de Buto se prepara a su danza dejándose invadir por elementos de su entorno o del mundo, abriendo su privacidad para crear una experiencia interior que, fuera de su control, dará lugar a unos movimientos espontáneos. Es un arte y pide paciencia y mucha preparación, lo que no tiene el adolescente. Se trata de transformar un allanamiento en una invitación. Desde este lunes hemos mencionado la experiencia interior como una referencia necesaria frente al allanamiento de los conocimientos. Cuando los conocimientos se olviden del terreno, cuando se olviden de construirse con las semillas del campo. He visto pues en estas menciones una justificación para hablar de la forma de poner cuerpos en movimiento, que lo sepa o no, un cuerpo está yendo a la danza, está en contacto con el suelo, mejor que no lo sepa, porque si lo sabía podría sentirse inmediatamente invadido en su privacidad corporal. Decir yo danzo es aceptar nuevamente que la mirada del otro esté en mí o sobre mí, cosa que había logrado tener a distancia por haber aplicado a mi cuerpo todas las especificaciones sociales necesarias para no atraer miradas, o por lo menos atraerlas de una forma socialmente aceptada. Así se cierra un cuerpo. Y la danza puede ser definida como el arte de dejarse irrumpir por los eventos del mundo, reflejándoles a la mirada del otro, lo que trataban de hacer esa compañía. Este arte crea una nueva relación entre lo que se vive, la experiencia interior, y lo que se piensa entre el terreno y los conocimientos a través del cuerpo. Esta relación da lugar a una experiencia y da tiempo a un pensamiento. ¿Qué podemos hacer de esto? Primero, que lo que llamamos violencia tiene que ver con la falta de lugar y la falta de tiempo. La violencia es cuando se priva un cuerpo de un lugar, cuando no se le da tiempo de ponerse en movimiento. Da rabia. En el caso del cuerpo, ¿qué es un lugar? Es un techo, una habitación, un colectivo, una masa donde se puede perder, pero también es un espejo, es la mirada del otro, es incluso el cementerio. ¿Y qué es un tiempo? Es el crecimiento, la pubertad, el envejecimiento, es el movimiento persistente de la vida adentro, el dolor, el placer. Segundo, lo que llamamos violencia es necesario para tener un cuerpo. Sin allanamientos, no existencia. Todo lo que es molestoso es violencia y es vida. Tercero, que si la violencia es necesaria, hay que darle límites para que el cuerpo pueda danzarla, es decir, darle tiempo y lugar. Los límites crean pasos que van del cuerpo al pensamiento. La danza da la medida de los límites.
Todo eso para indicar que los cuerpos adolescentes, como los cuerpos que acogen y acompañan a esos cuerpos adolescentes, pueden encontrar pautas de relaciones interesantes en dispositivos que proponen danzar. Estos dispositivos estarán atentos a dos elementos: un lugar asegurado de miradas extrañas que da tiempo para el movimiento y da apertura a la imagen del cuerpo cerrada por la mirada social. Un tiempo preciso para que la mente pueda asociar libremente y, en lugar de las palabras, dejar surgir movimientos inesperados, sabiendo que hay un plazo específico para hacerlo. Repite regularmente y dé la oportunidad de hablar, proponiendo de vez en cuando la elección de imágenes o la posibilidad de pintar entre el tiempo de danza y el tiempo de palabra. Crea así todo un recorrido para permitir al joven, a sus padres, ¿por qué no?, como al profesional, de construirse una experiencia interior desde la cual podrá elaborar una relación con la realidad, con su historia, incluyendo estos aspectos tan olvidados que nos impactaron cuando quedemos sin palabra frente a lo que vivimos y que encontraron un lugar corporal donde alojarse. Sea atento a lo que anima los cuerpos antes de proponer movimientos. No teme la violencia que despierta y preocúpese de límites que tendrán a distancia un susto demasiado grande. Tenga placer sin evitar las emociones fuertes. Si llegan, es que han sentido que era su tiempo y su lugar. Haz fe en lo que propone y ten creatividad para crear un dispositivo que encuentre las necesidades del tiempo y del lugar donde trabaja. Buena suerte.